Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por el interés que suscita la problemática, que, como en otras ocasiones también, está bastante abierta, es una investigación en curso, entonces espero que el diálogo y las discusiones nos enriquezcan y podamos aprender todas y todos de él. Quiero agradecer también a las personas que luego visionan este vídeo, porque normalmente suelo recibir mensajes muy enriquecedores, así es que también quiero dar las gracias. Agradecer también, como siempre, a estas líneas de investigación y experimentación que promueve Valentín Roma, el director de este Centro de la Imagen La Virreina, y por supuesto al equipo técnico que hace posible toda la infraestructura de apariencia y en especial a Raúl, a Lali y a Laia. Para quienes vienen por primera vez a estas sesiones, les comento que esta es que ha habido 3 sesiones anteriores. La primera de ellas la he dedicado a esbozar qué podríamos entender o qué es lo que intento decir cuando decimos performatividad de las imágenes. La segunda ha sido una reivindicación de las apariencias que todas están bastante vinculadas y que si bien no se entiende en una línea de continuidad, sí diríamos que son elementos de un montaje más amplio. Y luego, la última sesión la dedicamos a hacer un esbozo de qué podríamos querer decir con aquello de las imágenes como dispositivo. No voy a hacer un resumen de lo que fueron esas sesiones anteriores, pero para quienes tengan interés podéis verlas en la web de La Virreina, están disponibles. Y también no solamente mi presentación, sino también el diálogo que le sigue. La invitación para el día de hoy es sobre todo pensar en la noción de escena, con vistas a seguir elaborando modos desde los que elaborar una crítica de la cultura visual, pero lo que en reiteradas ocasiones digo que es una crítica que no es contra las imágenes, sino que yo creo que toda crítica a la cultura visual, para que sea realmente crítica, tiene que ser desde las imágenes y con las imágenes. Entonces la pregunta es, ¿con cuáles imágenes? Cada vez es más habitual oír no solo en los medios críticos de pensamiento, sino casi también en los medios de comunicación, en el periódico, en algunas tertulias de la televisión y en distintos entornos, también en entornos del arte, que las imágenes no son aptas para criticar la realidad. Sin embargo, yo suelo situarme en un posicionamiento que puede ser considerado polémico o naif, depende cómo se mire, que tiene que ver con que yo creo que recusar las imágenes en nombre de la verdad no solo hace impensable la invención, sino que también hace imposible orientarnos en nuestro presente. Porque así como Kant se preguntaba cómo orientarnos en el pensamiento, la pregunta hoy, como dice Didier Huberman en aquel texto maravilloso que tiene en relación a las imágenes, la pregunta puede ser ¿cuál es la manera que tenemos de orientarnos en las imágenes hoy? ¿Cómo nos orientamos en las imágenes? Por supuesto que sería totalmente ingenuo creer que los nuevos medios de comunicación o interacción no influyen en nuestros modos de producción de imágenes, de modos de recepción y modos de percepción, pero básicamente porque todo cambio de soporte, todo cambio en la materialidad de las imágenes, porque mucho se dice del proceso de desmaterialización, yo creo que no se trata de un proceso de desmaterialización, sino de transformaciones en el estatuto de la materia. Entonces, todo cambio en el peso de las imágenes, en todos esos procesos de su producción, por supuesto, que transforman los procesos de creación, básicamente porque siempre se imagina materialmente.
¿no? Ese es uno de los hilos que habíamos tomado en una de las sesiones anteriores con esta lectura de Bachelard de la imaginación material, que la imaginación no es nunca solo formal, sino que también es siempre y ya está preñada de nuestra experiencia. Entonces, no solo siempre se imagina materialmente, sino que siempre se crea materialmente. La cuestión, y eso ya sería objeto de otro seminario, es qué entendemos por materialidad. Pero eso sí que puede ser para un seminario, no de una sesión, sino de al menos un semestre cada 2 días o un día por semana. Desde luego que necesitamos establecer una relación crítica con los medios con los que trabajamos, como ya decía McLuhan en los 80 o en los 70, todos somos robots cuando nos involucramos con nuestras tecnologías sin criticarlas. La cuestión, me parece a mí, es cómo se ejerce esa crítica. Y en ese sentido, creo que no dejo de reiterarlo, y es algo que no es algo que se me ocurrió a mí, me gustaría, pero que lo ha desarrollado más ampliamente Jacques Rancière, y es que la crítica, pero antes que Rancière, Deleuze, diría yo, y antes que Deleuze, bueno, podríamos hacer una genealogía amplia de los desplazamientos de la crítica, eso sería para otro seminario, pero para abocarnos a diríamos que la crítica, si la entendemos solo en términos de denuncia, se queda en el juicio y se transforma en una cuestión absolutamente moralizante, ¿no? Entonces la cuestión es que la crítica, si quiere ser crítica, ha de ser creativa. Justo estos días estaba leyendo, porque voy leyendo todos esos reportajes, entrevistas o que me van llegando de relaciones con las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo, siempre la conclusión es que somos muy idiotas, ¿no? Que cada vez, y no solo eso, es que somos muy idiotas, que antes éramos o eran muy geniales y a nuestra generación le tocó la generación de los idiotas. Lo digo con cierto humor, pero bueno, no sé, el otro día leía que nosotros vemos al menos un promedio de 137 veces al día el móvil sin verlo realmente, porque es como, ¿no?, este gesto de mirar y que uno ni siquiera sabe ni qué está mirando, pero lo mira. O estaba leyendo el otro día también una entrevista que le hacían a Oliver Lacks, que decía, el titular era, están somnificando al espectador todo el día viendo series. Y yo me preguntaba, después de leer el primer enunciado o el segundo, ¿dejamos de ver series? ¿Dejamos de revisar 137 veces al día o 138, 139 el móvil? ¿O nos sentimos un poquito culpables y luego seguimos haciéndolo y más, ¿no? O sea, cuando digo que si la crítica solamente se reduce a la denuncia, ¿en qué sentido es crítica? Me refiero un poco con los ejemplos tal vez son muy burdos y podemos discutirlos luego y seguro a vosotros se os ocurren algunos más creativos, pero es un poco en esa dirección cuando digo que veo que la mayoría de los discursos actuales son como discursos del duelo, discursos de la impotencia y discursos que no dejan de contribuir a un dispositivo de creencia de nuestras escasas o nulas herramientas para reaccionar a la época en la que estamos. Entonces yo me ubico en un lugar que disiente de esa atmósfera de época. Y ya digo, no sé si por ingenua, y lo decía el otro día en el comienzo de las clases con unos estudiantes, como decía Gramsci, el pesimismo es para tiempos mejores, así es que yo me ubico o intento ubicarme en ese lugar de exploración. Diríamos que entonces lo que me interesa es cómo poder explorar otros territorios en donde se elabore otra economía de lo sensible. La noción también le pertenece a Rancière, pero yo creo que uno la puede llevar, estirar, extender y apropiarse de ella y ver qué puede querer decir para nosotros y en nuestro contexto del presente. Tratar de explorar en ese cuidado de lo que sostiene la vida y sobre todo en una comunidad de prácticas en donde se puedan ejercitar modos de no adaptación al sistema dominante. ¿Ok?
Creo que hay algo de esa denuncia de la que antes me distanciaba, que no me distancio de ella porque no me parezca que sea un diagnóstico incluso certero de la realidad. No digo que no sea así. Pero la cuestión de cómo ejercitar esta capacidad de no adaptación al sistema dominante, que en otros momentos hemos llamado indisciplinas de la mirada o prácticas de indisciplina que no se adapten a estos regímenes. Y en ese sentido, pienso que si lo que queremos es una crítica que sea capaz de invertir su energía en una nueva pasión creativa para organizar el polémico encuentro entre lo real y lo posible, es necesario cambiar nuestros dispositivos de creencia. Y, en particular, cambiar nuestros dispositivos de creencia en torno a las imágenes. El otro día justo estaba leyendo un librito que es pequeño y maravilloso, muy potente, más que en el desarrollo argumental, probablemente justamente en el aire o en la riqueza de las intuiciones y de sus enunciados, que es un libro de Manuela de Barros, que se llama Arqueología de los medios, la tecnología desde una temporalidad difusa. Y básicamente la tesis que ella esboza es una crítica a cómo se ha separado todo el discurso científico del discurso mágico, y quería compartirlos, leerles, como no es una novela y no voy a hacer spoiler, leerles el último párrafo. Bueno, primero uno anterior y luego el último. Dice: me parece que desde cierto punto de vista las tecnologías existen porque algunas personas creyeron lo suficiente en esas ficciones como para crear una nueva realidad. Yo incluso tiendo a pensar que hay un proceso que aún no se ha identificado totalmente, por medio del cual creamos las condiciones materiales necesarias para la realización de objetos y operaciones imaginarias. Ella está haciendo todo el análisis de que si nosotros intentamos dar pie atrás y tratamos de imaginar las tecnologías que tenemos, son de la ciencia ficción más absoluta y de lo que venía siendo durante siglos el deseo y la imaginación de muchos y muchas para poder tener una comunicación a distancia, para poder tener, bueno, una serie de herramientas de las que disponemos. Entonces luego, ahora sí el último párrafo dice: porque podría ser que para en este escenario fatal se operara un cambio saludable, fuera suficiente creer en él y encargarse de llevarlo a cabo como si tratara de un proceso mágico. Yo hoy no voy a hablar de un proceso mágico, pero me parece interesante esa cuestión del cambio de dispositivo de creencia, pero porque como ha popularizado ese decir de Zizek, aunque no le pertenece a él, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, tiene que ver justamente en cómo estos medios dominantes han, como dice Ito, ¿no, Esther?, congelado nuestra imaginación y nos hace imposible imaginar otros futuros, otras potencias y otros modos de articular nuestra realidad, nuestro ser en común y nuestro modo de tejer las relaciones. Entonces, hay algo que está en el fondo, diríamos, ¿no?, de esta proposición de explorar qué puede querer decir esta cuestión, así como un pensamiento escénico, que tiene que ver con un pensamiento que se prepare, que acepte la contradicción, que acepte también al pensamiento mágico dentro de su racionalidad, para cambiar nuestro dispositivo de creencias y permitirnos imaginar otros modos de relación posibles. ¿Qué puede querer decir entender las imágenes como escena? ¿O qué quiero decir cuando digo que es una tentativa por un pensamiento escenográfico? Para poder desarrollar esta argumentación o los hilos que la hilvanan, es un ejercicio que va a requerir de cierta paciencia por vuestra parte para poder hacer este como montaje y poder realizar algunas reconstrucciones que nos permitan realizar este desplazamiento, porque sobre todo quiero... lo que hay de fondo, hay una premisa filosófica, aunque hoy no daré una clase de filosofía o intento no hacerlo, pero lo que hay de fondo es algo que desde el pensamiento de la filosofía se ha nombrado como el esquematismo kantiano, y es como la idea de comprensión de la imagen desde la idea del esquema. Y eso
La cuestión del esquema sí que voy a intentar extenderme un poco en ella y contraponerla con la de escena, que sería como la comprensión habitual que hemos tenido de cómo nos inscribimos en las imágenes, cómo nos conocemos en ellas, las expectativas que tenemos de las imágenes, estaría basada en la comprensión del esquema, y lo que quiero hacer es como decir que las imágenes se tienen que desgarrar de esa comprensión, por eso la idea del desgarro de las imágenes, para desplazarse hacia la cuestión de la escena. La noción de escena es una noción muy compleja, por múltiples razones, pero entre ellas porque remite a una tradición muy densa que le ha cargado de todo su peso. De hecho, cada vez que decimos escena es inevitable pensar casi inmediatamente en el mundo del teatro. Por lo tanto, en un mundo de lo que tradicionalmente hemos entendido por teatro y por representación. O, para decirlo más ampliamente, de un modo particular en que las cosas se presentan ante los ojos, ¿no? De hecho, antes citaba a Didi Uberman, pero él mismo tiene un libro en el que recupera varias de estas cuestiones que se llama Ante la imagen, que a mí me parece muy interesante, pero justo con esa expresión de ante la imagen no estoy de acuerdo, porque, como he dicho en algunas sesiones anteriores, pienso que uno nunca está ante la imagen, siempre estamos entre las imágenes, atravesados por imágenes, dislocados por ella y en escasas ocasiones ante las imágenes. Os quería compartir una muy breve intervención de Claudia Suárez, que es escenógrafa y es doctora en estudios teatrales por la Universidad París III. Y yo le pregunto, ella como escenógrafa, ¿qué entiende por escena? Frente a la invitación de Andrea y a la pregunta que me hace sobre qué es la escena para mí como escenógrafa o qué entiendo por escena, quisiera organizar un poco mis ideas sin querer hacer una historiografía de lo que significa ello, pero pasando por unas definiciones iniciales o lo que se entendía tradicionalmente por escena, la percepción de este mismo término o espacio que se ha modificado durante el tiempo y la manera en cómo yo lo veo como escenógrafa hoy, viendo los cambios que se han realizado dentro de las artes escénicas. En un principio, el origen de esta terminología, que es el que incluso define mi profesión, está más bien relacionado con la palabra esquegrafía, que definen los griegos como el arte de pintar, grafia, la escena, la esquene. Y la esquene, este término, estuvo utilizado por la primera vez en la poética de Aristóteles y se entiende entonces y presume que los primeros telones pintados de esto fueron la fachada de lo que existía como teatro griego. Pero la esquene para ellos entonces era justamente esta tela o esta especie de instalación provisoria de madera, ¿sí? En que estaba dividida en 3 puertas, como lo explica Chantal Guineveau, investigadora sobre espacios escénicos. Y finalmente esta definición de esquene para los griegos era el espacio escondido, el espacio de atrás, que estaba de esta fachada, que estaba dividida por 3 puertas y todo lo que sucedía detrás de ello. Un espacio que tenía una doble función y que era simbólico, puesto que no solamente escondía todos los preparativos de un actor, los cambios de personaje, de vestuario, de todos aquellos utensilios que estaban antes de salir a escena, sino que también tenía una sensación simbólica, una apreciación de ser como las entrañas de un teatro inmerso en un espacio mucho más vasto, que era como se representaba al aire libre antes el teatro, ¿no? Las artes de la representación. Sin embargo, este concepto luego se fue modificando con el tiempo, no solamente cuando se crea un edificio teatral y entonces esto del aire libre y esta escena se modifica y se desplaza de ser la parte de atrás del escenario para ser lo que entonces hoy entendemos como escena. Son justamente conceptos opuestos, ¿sí? Hoy día escena es lo que está frente al espectador y es lo que se muestra justamente frente a ellos. Pero desde entonces este concepto se ha modificado
Y lo que podría yo entender hoy como escenógrafa es que la escena no puedo disociarla en ningún caso de, del espacio, de una acción y de un tiempo determinado. Entonces pienso en escena como un espacio escénico y, y hoy el espacio está libre de esa frontalidad, está libre de estar dentro de un teatro, de una caja negra, se está multiplicada, puede ser corpórea y la escena como escenógrafos podemos no solamente construirla ficticiamente, sino también podemos apropiarnos de espacios que ya existen, reconfigurarlos, resignificarlos y ir haciendo una especie de collage que puedan ser pertinentes para una acción en un tiempo determinado, en, en un espacio abierto, en un espacio creado para, encontrado, eh, en toda libertad. Me parecía interesante esta deslocalización que propone, así como la distancia de la escena entendida desde un imperativo de la frontalidad, porque aun cuando evidentemente entiendo que la escena en lo que podríamos llamar la institución del teatro, las prácticas teatrales, pueda tener un sentido muy significado, sí que hay algo allí que me parece que ya hay algo de la noción que tambalea para inclinarse hacia su propia indeterminación y abrirse a la idea de un espaciamiento en donde un tiempo particular es posible, ¿no? Lo que decía ella, hacia el final la escena ya no la entendemos como un lugar específico, sino que puede acontecer en cualquier lugar. Es una configuración, una suerte de superficie en donde hay un cruce espacio-temporal para que una comunidad sensible sea posible. Entonces, creo que hay algo ahí que me parece interesante en las posibilidades que nos ofrece la escena y también porque no exige entender las imágenes solo desde lo visible como inmediato, sino que en un tejido mucho más complejo con la palabra, el ruido, los sonidos y el espacio, que anuda capas de complejidad y que de alguna manera cuestiona la autoridad de la representación, porque aunque tal vez alguien podría decirme que esto de entender la imagen como representativa o desde esta comprensión del esquema es algo muy antiguo que ya superamos hace muchísimo tiempo, yo lo que veo cada vez más, no siempre por supuesto, afortunadamente la realidad nunca se sujeta a una única normatividad, pero veo una persistencia muy continua en la comprensión de la creación, de interpretación o esa idea de la lectura incluso de las imágenes, que sigue, como decía Derrida en esa conferencia que lleva por título El envío, sigue, diríamos, sometiéndose a la autoridad de la representación, entre otras cosas porque nuestra misma comprensión de historia, de tiempo, de pensamiento es representativa, de crítica también. Entonces la cuestión sería, ¿cómo pueden las imágenes desgarrarse de esta norma de ordenamiento? ¿O qué significa desgarrar las imágenes de su comprensión en tanto que esquema? Y ahí os mencionaba antes este trabajo de Vivi Huberman, que me parece que hace una recuperación maravillosa de Freud, de Nietzsche y de Warburg, y de Benjamin, por supuesto, para decir que justamente las imágenes, él está haciendo una crítica a la historia del arte, en realidad, cómo ha leído de modo tan disciplinar a las imágenes, y dice que en realidad lo que necesitamos es hacer un análisis detallado para tratar de crear, bueno, él no dice eso, pero yo leo eso, de crear categorías que no tenemos, porque seguimos aplicándole las categorías a las imágenes de lo que conocíamos como nuestro lenguaje, que era la escritura y que era la palabra. Entonces intentamos hacer esa extrapolación. Me parece muy interesante cuando Flusser dice que con este cambio de las imágenes técnicas estamos asistiendo solo a un cambio similar como fue el paso de la oralidad a la escritura, pero que como que no
hay algo ahí que no asimilamos, y entonces intentamos seguirle imponiendo los patrones de nuestro pensamiento conceptual, lógico, por decirlo así, a esta madeja moviente, como dice Didier Huberman, que son las imágenes. Entonces, es verdad que Didier Huberman en su reflexión inscribe toda una hipótesis que ya había desarrollado antes en un libro que no sé si habéis leído, pero que es precioso, que se llama Lo que vemos, lo que nos mira, que él ahí ya desarrolla la hipótesis de que en el cuadro de la pintura, incluso la pintura más figurativa que pueda existir, siempre hay algo que representa, que es como lo que esa imagen viene a mostrar, y algo que se ve. Dice, pero de todas maneras se muestra también, se mira, y la tesis que él viene a desarrollar es que en realidad lo que nosotros vemos, nosotros antes de que lo viésemos, eso ya nos ha visto a nosotros. O sea, que lo vemos porque eso nos ha visto primero. Eso es un poco la tesis que desarrolla en ese libro que se llama Lo que vemos, lo que nos mira. En ese sentido, su interés es cómo las imágenes pueden desgarrarse, digámoslo así, de la representación para abrirse y puedan mostrarnos algo más. Mi interés en ese desgarro no es tanto en ese algo más, porque hay algo del pensamiento de Didier Huberman que sigue pensando las imágenes como una suerte de encarnación y yo me distancio de esa interpretación, sino que me interesa ese desgarro de la comprensión de las imágenes como síntesis, como si juntaran, no sé si lo voy a saber explicar bien, porque primero porque es algo que, como decía al comienzo, estoy pensando, pero también porque precisamente hay como una tendencia, como no tenemos categorías para este pensamiento que necesitamos levantar, como que uno suele ir a categorías o analogías que intenta estirar para llevar hacia otros lugares. Pero voy a intentar explicar no es la palabra. Intentaré mostrar una operación con un film de Harun Farocki y tal vez ahí se ve un poco más claramente este desplazamiento. Aquí haré unos pequeños excursos porque veo que hay gente de filosofía, expertos en estética, entonces también para dar ahí esa resonancia. Por supuesto que creo que el esquematismo kantiano no puede reducirse, la noción de esquema en Kant no puede reducirse a la síntesis, sino que evidentemente él está intentando aprender ahí el movimiento de la unidad a través de la diversidad, así que sería injusto reducirlo a eso. Y creo que en ese sentido Luc Nancy hace un análisis riguroso y precioso en un pequeño texto que se llama Esquema, Imagen y Danza. Entonces, si están interesados más en esa discusión filosófica o no, creo que allí hay varios elementos para desgranarla, pero a mí lo que me interpela es rasgar la noción de imagen entendida como una síntesis, como una suerte de producción, una iconografía, o su reducción, diríamos, a esa cuestión de ser la materialización sensible de una idea. Cuando vemos imágenes, diría que nunca vemos objetos constituidos, sino que siempre vemos objetos que están en vías de su constitución. Entonces, si intentamos analizar imágenes como objetos constituidos, me parece que hay ahí una línea que no sé si es errónea, pero sí poco fecunda. Las imágenes tienen una estructura, pero es una estructura abierta. Y en ese sentido una cuestión mucho más tópica, si se quiere, por eso la sesión de la reivindicación de las apariencias partía con esa cita maravillosa de Paul Valéry, que dice lo más profundo que tenemos es la piel. Entonces creo que es una cuestión más tópica, más dinámica o económica, que no necesariamente aquello de la idea o lo que tiene que representar y todo ese peso que se le suele dar a las imágenes. Entonces creo que la escena, la comprensión de la imagen como escena, lo que viene a plantear también es una herida en lo legible, una herida en intentar comprender o leer imágenes. A menos que en esto yo creo que Manuela Loa ha hecho contribuciones muy interesantes, que lo planteó también en uno de los primeros seminarios que tuvimos, que si decimos leer imágenes sería a condición de la lectura antes de la escritura, ¿no? La lectura como orientación.
Diríamos que esta resistencia de las imágenes, que su opacidad siempre está también en la piel de toda transparencia. Aquí a mí siempre, bueno, al menos desde que lo leí, me ha interpelado mucho lo que decía Theodor Adorno, que hay que atravesar el helado desierto de la abstracción. Y pienso que precisamente la operación que permite este desplazamiento del esquema a la escena, de esta unidad sintética que se organiza por la semejanza y que se articula a partir de una suerte de argumento, lo que hace es desarrollar un conocimiento de y desde lo singular, que destituye el principio de unidad y el concepto como soberano que aglutina una determinada constelación y confía en la singularidad de las cosas. Las imágenes siempre están en contradicción, digamos, con estas normas de adecuación. Siempre son una suerte de interferencia, una fractura, y esa negatividad, diríamos, la que es urgente, diría yo, que necesitamos desarrollar y que es precisamente las potencias de las imágenes, me parece, es allí donde no llegan a esa síntesis. Esto que ahora mismo estoy diciendo que puede parecer abstracto, quiero que lo veamos o tratemos de pensar esas operaciones con unas imágenes. Y en ese sentido me parece que hay ahí un trabajo que voy a intentar recuperar casos que dejé enunciados también en sesiones anteriores y que por cuestiones de tiempo o de yo no regular bien justamente la cadencia de lo que las imágenes hacen, no presentamos y quisiera volver sobre ellas para ir ahondando en su complejidad. Hay algo que hace, me parece a mí, Lucrecia Martel, particularmente en el film La Ciénaga, que quiero compartirles un fragmento, un corte que yo hice del inicio, que vendría justamente a cuestionar esta idea de que la imagen que se presenta como una unidad formal o ideal de los objetos, la persona o los sustratos materiales. Lucrecia Martel en un curso, no era una clase inaugural, era una conversación que tenía en Madrid, decía que ella intenta al menos, distanciarse de esta especie de locura de estar buscando el argumento de las cosas, la línea que une y organiza los eventos, ¿no? Todo tiene que tener como una línea, aunque sean líneas múltiples, pero una línea. Seguir una línea que organiza los eventos. La cito. Dice, estar locos por el argumento parece que si no entendemos algo, no sirve. La mayor parte de las cosas importantes de nuestra vida no las entendemos. Es curioso que le exijamos al cine, a la literatura, a la música, ser comprensibles, cuando cosas completamente vitales y definitivas como la existencia son incomprensibles. Lo que a mí me interesa de esto no es caer en la opacidad absoluta y en la fuga, sino tensionar, diríamos, esta cuestión que incluso a veces en piezas muy experimentales pareciera articular y guiar esa creación. Y me parece que en cierto sentido esta verbalización de un sentido común que uno podría compartir con bastante facilidad a la hora de desarrollar modos de producción que desestabilicen los relatos tradicionales, es muy difícil, o incluso lo veo tal vez más en las producciones cinematográficas que no en las piezas de lo que conocemos como artes visuales, y que tiene que ver muchas veces con lo que hace Martel es una reivindicación de películas narrativas, que siguen siendo narrativas, pero que no están tan fuertemente apoyadas en el argumento. Que es el punto de inflexión contemporáneo serían las series de televisión que están sumamente apoyadas en el argumento, ¿no? Y por supuesto hay excepciones, creo yo, que hay unas series que son grandes piezas de arte, a mi modo de ver. Podemos discutirlo luego. Pero como dice Martel, en este tipo de producciones, en las series o en estas que están apoyadas en el argumento, te pierdes menos, pero también te pierdes la posibilidad de que aparezca algo.
Entonces, distanciarse de ese modelo de producción de imágenes apoyadas, digamos, en una narrativa que se fundamenta en el argumento, implica un compromiso también con no intentar revelarle algo al público. Y no es poco habitual, no sé si muchos de ustedes y muchas de ustedes sois artistas o tenéis amigos artistas, pero alguna vez habéis oído que hay un deseo de revelarle cosas al público, de que el público vea eso que tiene que ver. Y Martel dice hay que renunciar a eso, lo cual no quiere decir que no vayamos a ver cosas, pero justamente lo suyo sería desplegar imágenes que podamos ver juntas, en donde cada quien componga desde sus sedimentos y desde sus fuerzas de imaginación. En ese sentido pensaba también en el cine de la Laida Lertundi, que me parece muy, muy interesante en ese sentido, pero del que hoy no voy a referir. Como intenta hacer una narrativa que no se afirme en el argumento, no es fácil comentar el argumento del film, pero podemos decir que, bueno, no sé, lo que encontraré en la mayoría de la síntesis de la película es que es una película que bueno, es un film de dos familias, una clase media urbana y otra clase media rural, que se entrecruzan en un verano absolutamente asfixiante en una provincia de Salta, que quien no ha estado en Salta no sabe lo asfixiante que puede ser esa provincia. Yo no he estado, pero estamos cerca. En donde nada sucede, pero parece que está todo a punto de explotar. Entonces, lo que me parece súper interesante es cómo Martel, con un gesto a priori muy sencillo, que es como el recurso de bajar la altura del trípode, ¿no? Ponerlo a la altura como de 1,20 m y ponerlo desde una posición de las de que tal vez miraría un niño o una niña de 10 años, comienza a seguir las estructuras de las conversaciones. Y ella tiene todo un tema con las conversaciones y yo diría también de cómo las imágenes pueden debatir. Porque las conversaciones se resisten a todo modo de articulación y de organización jerárquica del saber. Y también porque movilizan un pensamiento, que no el saber de los especialistas, por supuesto, que circula como por capas resquebrajadas y construyen sus propios espacios y mundos de sentido. Y es una cámara que sugiere acontecimientos como si fueran un rumor. Si ustedes ven el film, ella va explorando toda la potencia del lenguaje, de las imágenes, en movimiento en este caso, para explorar formas específicas de la realidad del poder, de la producción, de los relatos hegemónicos, y va recorriendo como una serie de pliegues de la falla, en donde para ella, al parecer, se encuentran las posibilidades de articular cierta resistencia desde las imágenes. No sé, a mí me parece que toda esta tensión que ella dibuja, que ya aquí en este casi un minuto y poco, no sé si llega al minuto, el fragmento muy mínimo que yo les he propuesto, pero hay una tensión que va trazando su contorno en las nubes, en las aguas estancadas, en el sudor de los cuerpos en decadencia, en cómo esas vidas exploran por dónde abrirse, en una suerte de apocalipsis ahí que se anuncia desde la primera escena, pero no por las historias, sino por las relaciones íntimas entre los objetos. Por eso hice como esta selección es una relación entre los objetos, por su tambaleo, por su descolocación. La luz va y viene, son intermitencias en las que el tiempo parece dudar antes de inclinarse hacia el abandono, sonidos de la ropa, de los roces, el deseo en una habitación en que la única imagen es un cuadro que cuelga del corazón sangrante de Jesús. Entonces, en esta extensión, digamos, de la herida de una rutina,
No son, bueno, de temores que muchas veces no movilizan, sino que lo que hacen es hundir más en los fangos. Ya no adelanto más porque si no habéis visto la película ya os la arruinaré definitivamente. Pero la cámara nunca capta el momento exacto, cuando las cosas ocurren, siempre llega con cierto retardo, oímos la lluvia a lo lejos, sentimos primero de manera ambigua el impacto del choque de un coche y luego escuchamos un disparo que siempre está fuera de campo o a veces no. Y en algún lugar incierto hay un quebradero de copas. Entonces, Martel va hilvanando movimientos y diversas capas, pero esas capas no se subordinan entre sí. Y en esta comprensión del esquema de la que yo decía que habría que distanciarse, las capas siempre tienen que estar subordinadas de una u otra manera. Y por eso me parece que en este pequeño gesto, en esta operación, Martel estaría haciendo, diríamos, un distanciamiento de lo que sería esta manera de comprender las imágenes. Si el esquema lo que hace es intentar fijar una imagen, que lo podríamos nombrar, por supuesto, no a lo mejor como una imagen única o múltiples imágenes, pero hay como pareciera desde la producción o desde la creación artística o desde quien proyecta ciertas imágenes, la idea de en último término, fijar una unidad de significado. La escena, en cambio, es siempre relacional. Para construir su relato, y esta es la cuestión que me cuesta explicar, porque digo explicar y no quiero decir explicar, pero digo explicar porque es el gesto que tengo trazado en el lenguaje y que lo hemos discutido bastante en el laboratorio que tenemos de contravisiones, porque ellos me siguen hasta un punto y me dicen, Andrea, vale, sí, pero no lo veo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo pasa? Y esto que es el cómo o que no acabo de saber decir, tiene que ver con que pareciera que las imágenes para construir su relato, o uno lo veo en reiteradas ocasiones, nos ha pasado a nosotros mismos, intentando hacer collage, intentando hacer montaje, pareciera que siempre construyen su relato mediante dos operaciones, seguro que más, y seguro que hay excepciones que a ustedes se les van a ocurrir 5.000 y van a objetar la teoría, pero hay como estos movimientos, como diría Marx en los Grundrisse, son tendenciales. Entonces, me refiero a este movimiento tendencial que es que se articulan por la marca de un parecido, dos elementos separados, el parecido es lo que constituye el puente, ¿no? Como lanzar un puente entre dos montañas, como si dos términos pudieran reconciliarse de alguna manera. Entonces la imagen históricamente se ha basado en el parecido, su poder visual se basa en el parecido, o en el choque, ¿no? En el parecido o en el choque, sobre todo el cine experimental de los 70, de los 80, que incluso las gramáticas del cine experimental actual muchas veces siguen siendo esas. La manera de interrumpir ese parecido era el choque, ¿no? Entonces, esta cuestión de este desplazamiento del esquema a la escena, lo que vendría a proponer es ubicarse en un entre, en que las imágenes para desarrollar esta potencia y elaborar, diríamos, otras posibilidades de no estas imágenes hegemónicas, lo que tendrían que ser serían semejar y desemejar a la vez. Y eso es lo que me cuesta mucho encontrar imágenes que hagan eso. Estoy segura que a ustedes se les vienen más a la cabeza de las que a mí, entonces eso es por mi propia pobreza de referentes probablemente. Pero si la imagen históricamente ha basado su poder visual en el parecido, una parte considerable del trabajo de las imágenes para mí consiste no en asentar parecidos, sino en crear nuevos lazos. Ese sería el desafío de las imágenes que rompieran la hegemonía. No dejar de repetir el dispositivo y mostrar imágenes de lo que ya sabemos, sino abrir imágenes de esas existencias que no tienen imágenes. Por eso yo no dejo de repetir que, contrario a lo que todo el mundo dice, que tenemos un exceso de imágenes, que hay que reciclar imágenes como si reciclar imágenes no fuera crear nuevas imágenes.
pienso que no tenemos tantas imágenes, que lo que tenemos es repetición de las mismas imágenes y que nos faltan muchísimas imágenes, muchísimas realidades y existencias que no tienen imagen. Y decir que no tienen imagen no quiere decir una imagen directa, porque una imagen, tal y como la entiendo, tiene que ver más que con lo que vemos directamente, con la capacidad de que en un régimen de visibilidad se vea, algo sea visto. No sé, Rancière ha dicho muchas veces de Pedro Costa y ahora con la última película que yo no he visto más que Síntesis, es como decir, ¿cómo no seguir hablando de Pedro Costa con esa mujer allí maravillosa, la de Vitalina, ¿no? que presenta, yo la he visto a ella en una entrevista de media hora y es que, no sé, no ha podido dejar de estar atravesada y conmovida porque él no viene a contar una historia, sino a mostrar a que ella haga esa propia historia, ¿no? Entonces, diríamos que se arruina la posibilidad de comparación o de correspondencia y de lo que se trata es de relaciones enervadas. Entonces, en ese sentido, la cuestión tiene que ver para mí, si se quiere, en último y en primera instancia, los modos en que se establece una conexión. Entonces, y esto vale por eso digo que a veces creación, imagen y pensamiento los trato de modo indistinto, no porque no tenga cada uno su singularidad, y las expectativas con las que se basan estos modos de conexión. Entonces, vería que el desafío tiene que ver cómo buscar aquella cosa en común que no tiene que ver con lo semejante. Buscar ese otro en común que articula y que puede establecer un modo de conexión que no solo por la semejanza, que muchas veces permanece escondida porque no opera por semejanza, pero no quiere decir que no por ello no puede construir una escena o no puede construir una constelación o un modo de visibilidad. Entonces es un desplazamiento también en el campo de lo común. Y aquí quería compartir con vosotros una pieza de Farocchi en donde quiero mostrar, porque a mí me parece que Farocchi en esta película lo hace de una manera magistral, y es este juego, este modo de conexión entre la semejanza y la desemejanza a la vez, o cómo en determinadas maneras parece que te fuera llevando de la mano y luego te suelta, pero luego te vuelve a coger. O sea, no tiene que ver solo con aquello tan otro y tan desemejante que nos hace imposible poder establecer una relación con esa conexión que se está estableciendo, sino trabajar esa tensión de ese entre. Y esta película, que seguramente la habrán visto porque es una de las más conocidas de Farocchi, que se llama Imágenes de Mundo, Inscripción de Guerra, diríamos que esta primera parte, si ustedes se fijan, Brandet das Meer an das Land, unregelmäßig, nicht regellos, so bindet diese Bewegung den Blick, ohne ihn zu fesseln, und setzt Gedanken frei. Die Brandung, die Gedanken bewegt, wird hier in ihrer eigenen Bewegung wissenschaftlich untersucht. Im großen Wellenkanal von Hannover. Noch sind die Bewegungen der Wasser weniger erforscht als die des Lichts.
hoffe, ihr seid in deutschen Dampfer. Alles klar, ja, sag mal, normalerweise solltet ihr das... Aquí, si ustedes se fijan, uno podría decir lo que Farocki hace es como una suerte de línea que pareciera que está basada en la semejanza, ¿no? Que va desde el agua, el barco, el motor, y va trazando una línea que, acompañada también por el relato de la palabra, figura un modo de funcionamiento y pareciera una línea discursiva. Es verdad que luego, hacia el final del film, sobre todo, o en el transcurso del film, ya se va interrogando y va viendo que esa propia semejanza introduce cierta desemejanza, porque esa agua no es el agua que parece, es el lugar en el que está, el contexto, hacia dónde señala. Bueno, es una película muy, muy rica para pensar las imágenes, porque justamente se trata del contexto de cómo toda máquina de producción es también una máquina de destrucción y cuál es el lugar que las imágenes tienen en ello, y sobre el consumo. Bueno, como muy rico. Y luego, sin hacer un corte, yo he hecho el corte, pero recomiendo ver el film, de pronto introduce esta secuencia. Hay un corte antes, no es enseguida del anterior. Aufklärung. Das ist ein Wort in der Geistesgeschichte. Aufklärung. Hasta ahí uno podría ver, sigue habiendo semejanza, ¿no? Del ojo, de la perspectiva, de cómo se fija. 1858 in Wetzlar. Der Regierungsbauführer Meidenbauer hatte die Aufgabe, die Fassade dichte aus, den Körper in die Öffnung zu schieben und so fort. Luego ahí entonces viene toda una secuencia de otras imágenes, sobre todo de toda la historia de cómo se inventa la perspectiva, de las unidades de medida, de cómo se fijan todas esas medidas, y luego viene esta secuencia. Que son estas imágenes de maquillaje. Uno podría seguir fijando la relación, la semejanza o lo que une sería el ojo, pero el maquillaje, bueno, quienes han visto el film podemos... ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué introduce con el maquillaje? Y además son las únicas partes del film que no tienen relato de voz, que solo tienen los sonidos. Y luego, bueno, hay como 4, diríamos, para decirlo así, intensidades o fuerzas que el film va marcando. Entonces, uno de ellos es justamente cómo las imágenes aéreas van captando y hace un análisis de todo el dispositivo de visibilidad que en determinada época no permitió ver estas imágenes que se estaban haciendo de los campos de internamiento. Entonces llega en un momento, está haciendo toda la narrativa y toda la descripción de esas vidas, la singularidad, y de pronto también introduce la imagen Wie einem Fotoapparat entgegen sein. Erster Gedanke, warum die vielen Scheinwerfer, wird hier ein... La imagen de esa mujer que en principio no tiene
nada que ver con el hilo que él está siguiendo, de pronto hace un desvío y hace toda una reflexión maravillosa de por qué quien estaba fijando todas esas imágenes hace la imagen de esa mujer que está allí y por qué en esa toma y por qué en ese lugar. Más allá de, bueno, además este film tiene una riqueza que podríamos estar en ello horas, pero lo que me parece interesante aquí es como esa capacidad de torcer al menos un sentido, al menos uno de los elementos reconocibles, y cómo ese equilibrio ligero hace posible jugar con su estructura y hace que las imágenes, de pronto algo que va siendo como una suerte de narrativa, va abriendo desemejanzas o espacios en donde cierta desorientación abre o exige que quien está viendo tenga que realizar su propia proyección o su propia inscripción en el film. Entonces, me parece que ejercitarse en este equilibrio, porque el otro extremo, diríamos, de esas imágenes saturadas de lo irreal, son incapaces de crear vínculos con lo que se distancia. Entonces, la cuestión sería cómo regular esa tensión y esa distancia de lo que se quiere establecer, ese potencial diferencial que es el que permite deshacer estereotipos, que permite configurar otros sentidos de lo común y que pone siempre un juego que es siempre de tensión y de desaceleración de esa tensión requerida por el trabajo para lidiar con eso que es la escena siempre, que es una promesa y su incumplimiento. En ese sentido me acordaba de un libro que una gran amiga que tengo por aquí, que está acá, me prestó, del diálogo de Jacques-Luc Godard con Marguerite Duras, que dice en relación al cine que para realizar un film no solo hay que crear un mundo, sino la posibilidad de un mundo. Por tanto, ver lo invisible o hacer imagen de aquello no tiene que ver con una visibilidad directa o con hacer una imagen directa de eso, sino con la capacidad, diríamos, de agitar cierto horizonte y de introducir ese mundo de posibilidad allí donde no existía. Y ya para acabar y poder abrir el diálogo, quería compartiros, así como de entrada le hice esta pregunta de qué era para ella una escena, una escenógrafa, le he pedido a Sara Gómez, que es además es artista visual, es coreógrafa y con quien hemos pensado cosas juntas, hemos aprendido juntas, cómo entendía la escena. Bueno, ante la invitación de Andrea de comentar qué es para mí la escena como performer, me gustaría comentar cuándo pienso que inicia la escena para quizá aproximarme a una respuesta. Pienso que la escena nace cuando un gesto del cuerpo comienza a dar imagen a una pregunta. Esto es cuando intenta materializar con la acción una pregunta para que pueda ser vista. No se trata solo de una acción corporal que inaugura la escena, sino es el propio intento de articular la pregunta, la insistencia para la articulación de la pregunta en una forma visual con el cuerpo que inicia el momento escénico. La escena duraría o se recrearía en todo momento en que los gestos renuevan su forma para ensayar de nuevo una aparición pertinente o que articule de un modo más preciso la pregunta. Aquí debo aclarar que la precisión no se trata de una representación exacta de la pregunta. Hablar de pregunta quizás significa hablar de algo que se intuye antes de poderlo pronunciar. Ensayar, o sea, repetir una misma acción y sus inevitables variaciones, porque nunca se puede repetir un movimiento de la misma manera, es insistir en la aparición de algo que hasta ese momento es inexistente. Es insistir en su aparición, pues eso que busca la pregunta aún no ha tenido lugar. Es así que la escena dura tanto como se ensaya la pregunta, que aparece tanto en múltiples formas como en ninguna en particular. Las formas que aparecen oscilan entre figuras del cuerpo y signos que se escapan de la voluntad de ese cuerpo y se entregan a quien los lee. Y la escena dura y se sostiene gracias a quien la escribe. Es una danza entre el que escribe, el que insiste con el movimiento, y el que lo lee, el que interpreta aquello que ve.
La escena entonces puede ser descrita como un tejido que se estira y perdura en su forma, tanto como el que ve y el que la performa la quieran sostener. La escena no depende del espacio en el que sucede, sino depende de la formación de un enunciado que solo puede sostenerse en el cuerpo y que depende tanto del que lo dibuja con el cuerpo como del que le da sentido a lo que lo lee. Quien lee, le confiere al movimiento la cualidad de imagen que puede pensarse. Se forma entre performer y lector una red que, por el contrario de ser un sinsentido, presenta una multiplicidad de signos, formas, gestos para que aquello intuido pueda pensarse. La pregunta toma prestados los gestos del cuerpo y los introduce en la escena que en aquel momento se inaugura en esta aprehensión de los gestos para que suspendan el sentido anterior que tenían y se recreen en el tiempo de la escena como formas que concretan intuiciones, como signos que concretan sentidos en su devenir. La escena terminaría o se detendría en la aparición nítida de la pregunta, en la lectura completada cuando ya no se actualizan o se reactualizan los gestos. La escena dejaría entonces tras de sí un registro coreográfico. La escena entonces podría aparecer donde sea o suceder donde sea, pero no como sea, porque su aparición marcaría una determinación, una insistencia, la búsqueda de la configuración de la pregunta en forma de gesto. Quería retomar un poco esta cuestión inicial que dice Sara al comienzo, que dice que para ella la escena inicia cuando un gesto del cuerpo comienza a dar imagen a una pregunta, que una pregunta puede ser vista, que tiene que ver para ella con la articulación de la pregunta con una forma visual, con el cuerpo que inicia el momento escénico, no una representación de la pregunta, algo que se intuye antes de poderlo pronunciar, sino insistir en la aparición de algo que hasta ese momento es inexistente. Insistir en su aparición, la escena dura tanto como se ensaya la pregunta, dice. Y me parecía como muy interesante poder estas reflexiones, llevarlas a esta idea de la escena como una configuración de una superficie común, y lo que intentaba mostrar con esta operación de Farocchi, que me gustaría poder dar muchos, no ejemplos, sino proponer hacer muchas proposiciones artísticas en las que pudiéramos ver cómo se establecen relaciones y solidaridades inusuales. Y yo creo que tiene que ver como el desafío de lo que yo entendería de este pensamiento escénico tendría que ver con poder establecer relaciones entre cosas que nunca se habrían encontrado, pero no necesariamente por la semejanza, sino justamente crear lazos nuevos, crear ese punto en común que no pasa solo por la semejanza o solo por el choque, sino por la semejanza y la desemejanza, por ese tejido, por ese nudo de conexiones en donde cada uno de los hilos carga su propia historia y tiene su propio peso. Entonces, en ese sentido, la escena, por eso la idea del pensamiento escenográfico que no comparte conclusiones acabadas, sino que muestra las relaciones cuando se están haciendo y no las conclusiones como algo hecho. De hecho, me llama la atención, justo ahora había ido el fin de semana pasado a un encuentro que organizaban en Porto y que acepté ir en medio de la locura, que era un poco en septiembre, porque precisamente era un festival de imagen en donde solo compartían procesos de creación, que es como el gran olvidado de las prácticas artísticas en términos museísticos o de cómo se exponen. Siempre se exponen procesos acabados. Ustedes me podrían decir una ficción porque un trabajo artístico nunca está acabado y es verdad, pero también hay algo ahí que tal vez no lo debiera decir aquí porque no sé si es el lugar, pero lo voy a decir, que hay también ese dispositivo de creencia en que pareciera que la obra de arte se espera que nada pase, porque de hecho los textos se escriben antes de que las exposiciones sean, no diría la crítica porque eso sería excesivo, pero quiero decir todo el dispositivo de montaje incluso de una exposición. No sé si está pensando en lo que puede pasar con el proceso artístico que está siendo abierto. Entonces, esto de disponer una escena
abrir una escena en donde poder compartir procesos de creación que son procesos abiertos, que no son conclusivos y que muchas veces, porque muchas veces para negar lo que ha sido o lo que puede ser no hace falta suprimir demasiados hechos, sino que retirar algunos lazos que los vinculan. Y en ese sentido, por eso para mí es tan productiva la comprensión de escena de Rancière, que si no lo habéis leído os recomiendo vivamente este diálogo que se llama El método de la escena. De momento está solo en francés, pero creo que lo podréis leer sin mayores dificultades, que dice: la escena, un espacio de apariencias donde se juega siempre una apariencia contra otra. Es como, en definitiva, siempre tiene que ver con, pero no tampoco una apariencia como distinto de lo real, sino como apariencia y realidad siempre son partes complejas de una misma composición. La escena como una interrupción de la máquina de la explicación, como una práctica indisciplinada, y también la escena tiene que ver sobre todo para mí con exponer diferentes maneras en que una misma cosa puede ser vista. Ya no solo diferentes perspectivas de esa misma cosa, sino diferentes maneras en que una cosa puede ser vista. Y lo pienso en la filosofía también. Muchas veces las voces reconocidas de la filosofía todo lo que hacen es unificar su voz. ¿Por qué no mantener al menos 3 registros de voces distintas en que aquello mismo pueda ser percibido de maneras diferentes? Permitir bascular la significación, refigurar entonces coordenadas de un campo de experiencia. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una que en el libro, que ya que estoy mencionando los libros de Rancière, también menciono el que hemos publicado juntos hace muy poco, y hay una parte en que Rancière da un caso que a mí me parece muy interesante, que él también habló de ese caso. Yo le pedí volver a hablar de ese caso cuando vino a Barcelona y tuvimos el seminario con él, que es del trabajo artístico de los artistas libaneses de Khalid Yoreish y Johanna Hadri Thomas, cuando dice que ellos intentan salir del espectáculo de las ruinas y del dolor para trabajar sobre la ausencia, y que la pregunta que ellos se hacen no es la pregunta representativa de qué imágenes hacer de la guerra, sino la pregunta estética de qué es lo que la guerra le hace a las imágenes. O en el film Je veux voir, donde ellos se preguntan cómo comportarse con las ruinas. Entonces no se trata de esa pregunta representativa de qué hacer o qué imágenes hacer de la guerra, sino justamente de un cambio de foco en cómo se establece la relación. Y bueno, lo dejo hasta aquí. En realidad había un último apartado que quería dedicar al pensamiento de la gran pensadora francesa Catherine Malabou, que para mí ha sido muy, muy interesante, sobre todo en relación al cuestionamiento del deshacimiento escénico, como ella le llama, que se ha construido en la tradición filosófica, y por un intento por pensar otro destino para la forma, que no sea lo irrepresentable, lo informe o la desfiguración, sino verdaderamente una verdadera aventura de la forma, dice Malabou, que impide en lo sucesivo confundir a la forma solamente con la presencia. Y ella va a desarrollar toda la línea de la plasticidad, que es esa metamorfosis formadora, ¿no? Esa metamorfosis que va formando en la medida que se va haciendo. Pero bueno, prefiero que podamos, si acaso podemos volver sobre eso si os apetece, pero prefiero abrir el diálogo para que la palabra circule y para que este objetivo de pensar juntas sea real. Solamente quería decir una última cuestión que la enuncio porque es algo que me gustaría desarrollar más ampliamente y que está a la base de cuando me pregunto por cuáles son las energías y las potencias imaginantes que tienen las imágenes. Ahí hay una cita de Rancière que también encuentro preciosa y que también la leo con aquello que decía Deleuze, que toda obra de arte está hecha para un pueblo que todavía no existe. Y Rancière dice: somos hijos prematuros de un futuro por construir. Pero para añadir una última capa de complejidad al asunto, cuando hablo de esa potencia, no se trata de una potencia capitalista en términos de si se puede y lo podemos todo y tenemos una superpotencia,
Es una cuestión que recién empiezo a pensar, aunque me inquieta hace bastante tiempo, y me gustaría explorar ese entre que hay entre la potencia del todo lo puede y la potencia del no hacer de la que habla Agamben. Porque no es una potencia transparente la que estoy hablando, no es esa potencia del lo podemos todo, sino que es una potencia porosa. Es una potencia arraigada en una experiencia que también es una experiencias que son de herida, de impotencias muchas veces, justamente de todas esas fragilidades que nos atraviesan ante a veces la superpotencia de las imágenes hegemónicas que nos paralizan. Entonces, no se trataría de esa potencia del todo lo puedo y tampoco de la potencia de no de la que habla Agamben o del preferiría no hacerlo de Barleby, sino que creo que hay un espacio allí de una potencia que tenemos que pensar. ¿Cuál es la potencia que le corresponde a nuestro tiempo? ¿Cuál es esa potencia de donde van a salir esas energías imaginantes? Que creo que ahí Diego Stugar ha pensado algunas cosas, pero en un libro que todavía no ha sido publicado, pero que en su blog ya hay algunas líneas que va trazando, y que es el libro que ha titulado La ofensiva sensible y que va a publicar Caja Negra en esa colección maravillosa que tienen de Futuros Próximos. Y quería citar este adelanto que me ha parecido muy sugerente y que yo he dicho, por aquí hay algo. Y dice, ¿cuál es la imagen de potencia que podemos oponer a la imagen de potencia que el neoliberalismo moviliza? Que es una imagen contundente y productivista. Es la idea de podemos más, podemos todo. Tenemos que estar todo el tiempo presentándonos como sujetos productivos, plenos, creativos, valorizantes. La potencia es todo lo que podemos y siempre podemos más. Esto niega que la potencia real de la existencia, la capacidad de hacer y de pensar de la que habla Spinoza, es siempre una potencia que está atravesada por lo frágil, atravesada por la angustia, por las patologías, por no saber. Es una potencia sin imagen previa. No es el sí podemos, es el qué difícil que es todo. Este punto de la potencia creo que es un punto fundamental para restituir, porque si no, el tipo de potencia que está emergiendo es una potencia de compra de mercancía que simplemente lo que va a hacer es liquidar todo el capital que tenemos para recuperar. No voy a hablar de la potencia ahora, sino de la escena, pero quiero decir que cuando hablo de esas potencias que creo que tienen las imágenes en esta reconfiguración escénica del pensamiento, es una potencia que se ubicaría por aquí, una potencia por inventar. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por este rato tan rico. Y solo quería comentar, en este paso de entender la imagen como esquema, que es en un sentido una percepción simultánea y fija, al paso de entender la imagen como escena, que está más ligada a sucesión y a crear un cronotopo y otro tipo de tiempo, cómo en este desplazamiento podemos dotar a las imágenes de una capacidad también de alterar la temporalidad y cómo estas imágenes podrían alterar los ritmos y qué tipo de estrategias podrían usar para esta alteración. No sé si es algo, este factor del tiempo, que se ha planteado en el laboratorio o que se ha tratado. No sé si alguien le quiere responder. Gracias, Javier, por esta pregunta. Yo creo que hay algo, la otra vez en una sesión pasada, creo que fue la de las apariencias, que la pienso como bastante vinculada con esta, compartía una parte de un trabajo de Tiziana Paniza, que comparto los trabajos de cineastas porque son los referentes que más conozco en realidad, no porque crea que son los más ejemplares. Y porque también es verdad que hay algo de la particularidad de la gramática del cine, en la que conviven distintos géneros, texturas heterogéneas, o cómo la misma imagen se desplaza
la escena, cómo se comprende en el cine, ya esto sería otro gran tema. Y revengo sobre ese trabajo porque hay una pregunta que se hace en uno de los... son cartas visuales que ella hace, son 3 cartas que hace, estando en Londres para mandarle a su abuela y compartirle su cotidianidad. Entonces, en una de esas cartas, ella empieza a desgranar estos tiempos hegemónicos, que me hace recordar mucho en eso que decía Rancière de cómo abrir los tiempos hegemónicos, ¿no? Es también una disputa sobre el tiempo, que tiene que ver con fragmentar y con articular, con hilvanar esa fragmentación, ¿no? Y dice, esos tiempos suena muy así, desgranarle al tiempo hegemónico suena como tan imponente que ya no te atreves a desgranar nada, pero dice, Tiziana Paniza dice, volver a no sé, yo en vez de abrir los ojos, cierro los ojos cuando veo su film muchas veces, y es como volver a sentir la textura de las cáscaras de naranja en los bolsillos. El olor de eucaliptus, no sé, da como micro gestos, micro detalles, micro desplazamientos y distintas maneras de volver a habitar esos tiempos mínimos que pienso que en este fisurar este dispositivo de creencia, porque tampoco es verdad que nuestra vida funcione así, como un esquema de unidad, y ni en una línea progresiva, ni en una unidad de sentido. De hecho, las cosas que nos interpelan, que nos pasan, que soñamos, que deseamos, están muy carentes son mucho más, como decía Freud en la interpretación de los sueños, laguneantes, ¿no? Entonces pienso que tiene que ver como con ese tipo de imágenes, con levantar esas imágenes, con confiar en la potencia que esas imágenes tienen y en la singularidad de esas imágenes. Ahora, es tremendamente complejo, entre otras cosas, porque levantar imágenes requiere mucho tiempo y las precarias no tenemos tiempo, ¿no? Entonces el sistema en el que estamos nos precariza, no es que somos, bueno, hay toda la condición precaria, ¿no? Pero nos precariza. Y no tenemos tiempo. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso en el laboratorio. Una de las grandes cosas es que siempre nos quedamos en el deseo de poder levantar esas imágenes o ver esas operaciones que las imágenes podrían tener, pero eso requiere tiempo. De hecho, si tú te fijas, aunque los publicistas, yo ahora justo dentro de las clases que doy, algunas de ellas me tocó leer estas sobredosis de tesinas, de trabajos de fin de máster, de los que son maravillosos porque uno aprende muchísimo, y uno de ellos era de un trabajo de una estudiante que desde el diseño ella trataba de levantar con el lenguaje del diseño otras imágenes que contestar a los sentidos consensuales, diríamos, ¿no? Con imágenes, levantar otros valores simbólicos y otros valores prácticos a partir de imágenes publicitarias también. Pero claro, eso requiere tiempo, desgranar esos tiempos también requiere tiempo. Y yo creo que nuestro dispositivo de creencia ha de cambiar por una parte para poder hacer circular esas otras imágenes, pero también es verdad que necesitamos desdoblarnos del trabajo, ¿no? en el que estamos inscritos. No creo haberte contestado, pero son reflexiones que pensaba mientras te oía. Podéis objetar todo lo que queráis, porque como decía Adorno, a lo inobjetable nada le pasa. Así es que, sobre todo, pienso que se trata de tratar de explorar campos y terrenos que nos permitan elaborar no solo una memoria del pasado, sino también una memoria del presente, ¿no? De nuestras propias categorías críticas. Y esas categorías críticas muchas veces van a pasar, a mí me llamaba la atención porque, no sé, con otros estudiantes, estos son de arte, justamente es un seminario que doy de materialidad.
como que les pido reaccionar o que compartan ciertas impresiones que tienen en relación a la materia, algo tan matérico como la materia, en todo su sentido. Y me llama la atención porque la mayoría lo que hace es articular un discurso con palabras. Ninguna se atreve a compartir alguna imagen o algún sonido, que son tremendamente materiales. Como dice Martel también, hay que hacer que las imágenes suenen, porque ante la reverberancia uno no se puede quedar inmóvil, está obligada a, no sé si reaccionar, pero como mínimo estremecerse. Entonces, hay algo ahí que creo que del discurso, al menos de los últimos 40 años, que nos lleva a desconfiar de las imágenes. Es bien interesante porque Debord habla de desconfiar de las imágenes, Farocchi habla de desconfiar de las imágenes, pero ninguno deja de hacer imágenes. Y esta parte es como que se nos ha olvidado de él, ¿no? Debord, pudiendo haber escrito y haberse quedado tan tranquilo con La Sociedad del Espectáculo, hizo una película que se llama La Sociedad del Espectáculo y no la deja en negro como la había hecho con Aullidos de Sade. Pone imágenes de Hollywood, esas mismas que él decía en el libro que nunca nos van a liberar y que nunca nos van a emancipar. Él juega con esas imágenes, reubicándolas, resignificándolas y explorando sus potencias. Entonces, hay algo ahí de ese dispositivo de creencia del que hablo, que creo que pasa también por ahí. Son cosas que tal vez Hola. son... Sí, ahí hay una palabra acá otra. Sí, por favor. Perdón. Hola, buenas noches. Voy a pensar en voz alta. Pensaba varias cosas. Cuando entré empezaste a hablar y pusiste esta definición de, bueno, que cuenta esta escenógrafa, ¿no? De esquema atrás, delante. Primero pensaba qué relación habría, ¿no? Con el poder esconde sus dispositivos, ¿no? Si lo habías pensado un poco en relación a eso, me gustaría saber qué pensabas. Y después también pensaba en Martel, no en La Ciénaga, sino en Sama, que no sé si la vieron, pero la recomiendo, porque yo creo que ahí logra mucho más que Farocchi esto que estabas planteando, pero al mismo tiempo me preguntaba, porque claro, la escena siempre tiene a alguien que expecta, ¿no? Y la relación con la expectación y la temporalidad son muy estrechas, ¿no? Digamos, si queremos corrernos de este esquema kantiano de la imagen, pensar en la expectación, y me parecía que me pasó algo con Sama, que hay una parte, bueno, estoy hablando desde este espectador, ¿no? De esas imágenes de Martel. Hay una parte en Sama donde, bueno, quizá algunos espectadores Martel les abandona desde el momento cero, incluso antes de que empezara a filmar los había abandonado cuando filma Sama, ¿no? Antes del primer segundo creo que en el cine hay la mitad del público se siente abandonado, ¿no? Y eso me parecía muy potente. Yo le acompaño y siento la traición, la buena traición, cuando pienso que va a ser una escena un poco heroica, que parece que va a aparecer en algún momento por un paisaje, una serie de cuerpos indígenas, y van a aparecer finalmente, pareciera que van a aparecer, parece que eso va a narrar, y narra una imagen, perdonen, absolutamente íntima, que descoloca radicalmente. Uno no entiende si es la escena de los actores que se están pintando, si son los actores, si realmente son los personajes, etc. Y logra abandonarme en ese momento, y eso me parece genial de la película. Y al mismo tiempo, luego sé por otra gente, por gente que trabajó, que en realidad esa escena no se hizo porque falló el capital. Y entonces, como no hubo capital, hubo que resolver
esa construcción de la escena y de alguna forma mostrar, ¿no?, el dispositivo de la imagen. Una escena que se iba a filmar en un paisaje abierto, se termina filmando en el mismo hotel donde están los trabajadores y haciendo el color del cuerpo en una licuadora. No sé, me encantó a posterior esa... Les acabo de matar la película, pero me parecía que quizá había alguna especie de relación, ¿no?, entre... en esto que decías de no completamente dislocar ni totalmente la semejanza, y al mismo tiempo pensaba, digamos, eso, no olvidar lo que expecta, la temporalidad del que expecta, diferente a la temporalidad de la producción de las imágenes, y cómo quizá ahí hay algo, ¿no? Bueno, gracias. Y gracias por pensar siempre. Muchas gracias a ti. Yo lamentablemente no he visto esa película de Martel, he visto solo fragmentos y he visto ese fragmento que señalas, que a mí me ha encantado sin saber este elemento, le llamaría azaroso, pero sabemos que no es azar, es una política sistemática casi bueno, unas condiciones materiales en las que se encuentran inscritas los medios de producción de imágenes, no de todas las imágenes, pero sí justamente de estas imágenes que intentan contravenir los sentidos del flujo de las imágenes mediáticas. Y en relación a la primera cuestión que señalaba, solo quería revenir sobre algo que abordamos en la sesión última, que tenía que ver con esta cuestión de la relación con la imagen dispositivo, y que hay algo que es que sí, el poder siempre, los poderes, ¿no?, siempre esconden sus dispositivos y los ostentan también muchas veces. De hecho, más veces los ostentan que lo que los esconden. Y también hay, por eso me parece interesante ese desplazamiento, que no se trata solo de un atrás de escena ni fuera de escena, aunque hay una crítica que se podría hacer sobre todo al trabajo que ha hecho Rancière, porque él ha pensado mucho la cuestión de la escena con lo de Aistes, o las escenas del pueblo, sobre todo en relación a la política, aunque tal vez habría que ir a Maquiavelo, pero eso sí que también ya sería otra sesión de la relación de la política. Yo daré un seminario, pero en Girona, de esto en noviembre, de la relación entre ficción y política y apariencia. Y hay algo de ahí que justamente la escena en esta comprensión no pasa solo por la visibilidad, aunque sí que creo que pone la cuestión del espectar que estás planteando, pero también como el dejar a los espectros que hagan su trabajo de producción de opacidad y de sombra. No todo, o sea, no se trata de una escena en donde todo es visible en ese sentido. Y por otra parte, pienso que los dispositivos siempre tienen esta cuestión de condición de fármaco, que la ha trabajado ampliamente Platón, pero que la ha recuperado Derrida y luego Stigler más contemporáneamente, que es ese doble, que lo que sana mata, y lo que mata también sana. O sea, y no a veces, siempre a la vez, ambas cosas. Entonces esa cuestión también de poder profanar los dispositivos pasaría, aunque Agamben mismo es el que ha analizado la cuestión de la profanación, pero él lo inscribe luego en otra reflexión, pasaría a mí, por conversaciones anteriores también que hemos tenido, lo sabes, me gusta más leerlo desde esa comprensión flusseriana de no serse funcionario, y a partir de ahí explorar esa realidad material existe, es innegable, siempre estamos trabajando con esa tensión, por eso esto no se trata de un constructivismo vacío, básicamente porque la realidad nos impide ser constructivistas o relativistas, impone sus condiciones materiales, como esta misma que señalas de la película, que me parece fascinante, que integrarla como dentro del campo, ¿no?, que queda fuera de escena, integrarla a la escena, para comprender justamente esas relaciones complejas, subterráneas y muy imbrincadas, en las cuales una escena de apariencia tiene su presentación. Y creo que sí que hay algo justamente de que exige volver a pensar la relación entre producción y espectador, que reubicaría en esta configuración, entonces, cómo puede ser pensado este lugar de la expectación. Sí que me parece que es una pregunta que me interpela. Bueno, gracias, Andrea, por
haber aprendido tanto contigo esta semana, que ha sido un intensivo de Andrea. 3 cuestiones que solo voy a apuntar porque no tengo ni un gramo de lucidez a estas horas, filosófica ya, y que entiendo que dan para mucho para pensarlas y no son ninguna objeción, tal vez lugares por donde extendernos en pensar todo esto. Una es, que no sé si conocemos, porque están muy recónditos, unos textos maravillosos de unos filósofos del siglo XII y XIII, que son los victorinos. Ya sale la abuelita con los medievales, pero quiero recordar estos textos. Los victorinos son uno del norte de Francia, en el monasterio de San Víctor, unos neoplatónicos felices. No unos neoplatónicos que intenten desgarrar nada, sino que esa dinámica degenerativa de la imagen en Platón y en el primer Platón y en Plotino, tratan de redimirla con una imaginación capaz de establecer semejanzas de semejantes y de semejanzas semejantes. Y se pasan cada texto intentando evaluar esa tensión. Una tensión que Adorno se lee muy en serio la teología negativa y las tensiones que se generan ahí, traduce en ese lugar de la inagotabilidad de la obra de arte. Me parece una categoría maravillosa. Y en el fondo está, yo creo que lo ha leído allí, porque a veces no revelamos nuestras armas secretas, pero me parece que esa es una de las armas secretas de Adorno y que realmente funciona. Es decir, no hace falta ir al arte contemporáneo. En un Rembrandt, un autorretrato de Rembrandt o de Goya. Pongo el autorretrato porque tal vez como ejercicio de semejanza es un lugar interesante. Pero esos autorretratos siempre tienen la tensión hacia lo de semejante. Ahí pasa algo que no se nos agota, ¿no? Lo digo porque son unos textos preciosos que igual está bien releerlos desde esta perspectiva. Otra cuestión que tengo que pensar muchísimo y no voy ni a enunciarla, solo me ha parecido tremendamente sugerente lo de escena-esquema, entendido en un sentido kantiano, y que el esquema para Kant es una función matemática. Él se inspira en la idea de función matemática del siglo XVII. Entonces, no es una síntesis, es la función que permite cualquier síntesis, como lo que permite cualquier creación de mundo que decías, ¿no? Y en este sentido me parece que la analogía es muy potente, desde el paradigma relacional de la escena, interpretada como función matemática en el momento significa el paso de la multiplicidad a la unidad, ¿no? No es una imagen, no es una síntesis, es una función de la síntesis. A mí eso me parece interesante y conservable en un sentido, siempre desde un paradigma relacional. Y la tercera cosa es, démosle una oportunidad en este contexto quizá a la imagen sinestésica, a la sinestesia. Y tal vez una manera de abrir estos discursos tan densos y tan sugerentes que están apareciendo aquí, yo creo que la sinestesia permite abrir espacios de emancipar a la imagen de la visualidad en algunos momentos y darle esa dimensión más orgánica en la que tantos artistas, no solo contemporáneos, sino de siempre, han estado trabajando, ¿no? Y es que cada vez estamos más por aquí seducidas por la imagen táctil, la olfativa, la gustativa, la auditiva, pero no como esferas distintas, sino eso que decías tú, de sentir la imagen, oír la imagen, ¿no? Entonces, darle una oportunidad a esto, que realmente hay poca cosa trabajada a nivel teórico, excepto la locura de principios del siglo XX, cuando les cogió a todos la pasión sinestésica, ¿no? Pero creo que estaría bien abrir el ámbito semántico de la imagen no a los otros sentidos, sino a la sinestesia, ¿no? Pero no sé, porque realmente tengo que pensarlo mucho todo esto y a estas horas ya no se puede. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica.
No sé si hay más reflexiones, preguntas, intervenciones o tienen tren. Sí, la verdad que hay algo ahí que no conozco estos textos que dice ya. No es conoce nadie. Sí, no, porque triunfó la escolástica y porque no triunfa el pesimismo. Claro. Hay que decir, triunfa el pesimismo, ¿no? Normalmente en la filosofía occidental. Entonces, estos son filósofos alegres y que están bien y que intentan salvar la imagen de la degeneración, ¿no? Entonces quedaron aparcaditos ante Santo Tomás y ante... Sí. Sí, yo veía ahí como que hay algo interesante que creo que Rancière por primera vez lo menciona en este libro, que bueno, es del año pasado, que lo está pensando ahora, supongo, que él dice que tal vez hay que hablar de proposiciones artísticas. Y me pareció interesante porque trata de abrir como ese campo ahí como más complejo y de mucho vínculo con sus propias reflexiones entre la relación estética y política, porque él dice que producir una proposición artística que no existe no quiere decir ni que hay un creador omnipotente, sino que precisamente todas las creaciones, las proposiciones artísticas son proposiciones que retrabajan un material de lo sensible. Por tanto, un material de la palabra que es un bien común y no una invención de un artista, sino que es como ese estar a la escucha del que habla Nancy, pensaba, de reubicar en estas proposiciones. Y pienso que en esa idea de ampliar esta cuestión de ampliar el campo semántico de la imagen, creo que es tremendamente necesario porque hay como una reducción de todo el pensamiento de la imagen a lo icónico, que funcionó muy bien en la época, sobre todo de la evangelización con imagen, o incluso la reproductividad técnica, pero que hoy día, diría, incluso pensando cómo circulan las redes, las imágenes en las redes sociales, o incluso las imágenes del arte en las redes sociales, que este es un fenómeno bien interesante, al menos pienso en Instagram, o ahora que he alucinado también porque yo desconocía, en mi ignorancia occidental, desconocía por completo esto de los short videos, ¿no? Que tienen de 15 segundos, que son cómo se relacionan las redes sociales, pues sobre todo en China, y que se me ha abierto un mundo ahí enorme y de cómo se establecen las relaciones en ese campo. No sé si lo conocéis, pero es como una suerte de Facebook o de Instagram o de Twitter, no sé, una mezcla entre eso, y son vídeos de 15 segundos, y obviamente hay personas que le llaman superpersonas, que no es superhombre, no es el superhombre, ni tampoco es exactamente ¿cómo se llaman? Como estas personas que marcan tendencia a... no es un influencer exactamente, sino que es una superpersona. Y esa superpersona, que es el concepto, diríamos, lo que hace es marcar ciertas tendencias y graba no sé, en vídeos no he traído ahora, pero he alucinado, también lo he aprendido en los trabajos estos de fin de máster, y ellos se relacionan a partir de esas imágenes. Y todo tiene que ser muy rápido. No, incluso hay como una que es muy, muy conocida, que habla en una, ya no solo incomprensible porque sea chino, incluso la traducción del inglés, de que no se puede entender porque la idea es como decirlo con menos palabras y en una aceleración, pero es relación por la imagen, en vídeo y en una reducción temporal. Entonces, bueno, hay como es como un mundo enorme, que a mí me parece que justamente exige con urgencia
dejar de repetir las mismas premisas que no porque no sean interesantes y porque no tengamos que leerla, o como ahora esto, volver a leer esta gente del siglo XII, ¿no? De hace 40 años atrás, porque es que, por muy visionarios que fueran, eran imposible que imaginaran la realidad en la que nosotros estamos inscritos y estamos insertas. Bueno, nada, sí. Rápido, pero si no la hago, reviento. Has puesto los ejemplos, bueno, hablando del desplazamiento, he visto mucha cinematografía, pero ¿qué pasa en el desplazamiento de una imagen fija? Me lo estoy planteando todo el tiempo y es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo debe ser este planteamiento? En el hecho que sí que se me ocurre cómo se puede rasgar una imagen, pero ¿cómo debe ser un desplazamiento de una imagen fija y que tenga que ver con el cuerpo de la propia imagen, no con el soporte? Así a nivel muy general, no hablando de quitarlo de contexto, sino cómo desplazar una imagen fija. Sí, yo esperaba que a ustedes se les ocurriera, porque a mí... No, yo creo que hay... Mira, justo iba a traer un trabajo que he conocido ahora y que lamentablemente no traje, que había como esas pequeñas operaciones y que era de fotografía. Pero no me he atrevido precisamente porque no estaba segura de cómo poder comentar esas operaciones en esa forma tan singular, porque pasa algo, que hay algo ahí también que se ha inscrito mucho desde la fotografía, ¿no? De la imagen única y de cómo entonces, que nunca es única, que la manera a veces de incorporar la multiplicidad es como incorporar las otras tomas. Pero bueno, yo creo que los mismos collages que tú haces tienen bastante de eso, ¿no? ¿No? De la función, por ejemplo, porque estaba viendo ahora, es que además no tenemos internet para haber accedido a ellas, pero había unas imágenes que justamente a veces torcían, por eso decía lo de a veces torcer uno de los elementos abre otra significación. Entonces, a veces ya solo con una imagen de una persona que está mirando en una dirección, o sea, hay algo ahí de cómo se abre una determinada extrañeza. En esta misma imagen de Farocki, aunque era un film, él está hablando sobre una fotografía. Y en esa fotografía lo que pasaba era de una mujer que estaba en un campo de concentración directa al exterminio y que estaba mirando como si fuera pasando, dice Farocki, por una estación de tren, mirando o encontrándose con aquel que le está haciendo una imagen, ¿no? Y no directamente, medio de reojo, viéndole. Entonces ahí abre un campo que es muy difícil en ese contexto, viendo todo el contexto de cómo están los otros. O sea, es imposible que en esa imagen uno no se dé cuenta que se trata de un campo de concentración con el régimen de visibilidad que ahora tenemos y que nos permite verlo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, introduce un potencial diferencial que abre cierto desconcierto o que abre una pregunta. Didi Huberman tiene una reflexión muy interesante al respecto de cuando dice que para él, cada vez más viendo, él cree que la imagen tiene que desconcertar para que genere un tipo particular de conocimiento, ¿no? O sea, como la idea es que la imagen abre un tipo de pensamiento especial y abre un conocimiento especial, que no es el conocimiento que da el contexto, que da la palabra, que da el concepto, sino que es un conocimiento particular. Y él dice, ese conocimiento está muy vinculado con la desorientación, porque cuando tú desorientas a alguien, o esto que compartía Ben antes, ¿no? Esa persona no tiene recursos, se ve obligado a reinventar su lenguaje, a tratar de darle un contexto, sino de significación, de manera de acoger eso que está viendo. Entonces, a veces tiene que ver con torcer uno de los elementos y yo siempre vuelvo sobre eso, que no sé si Rancière lo dice así, pero que a mí me viene de haberlo leído a él, de estar allí donde no se nos espera, de ocupar lugares y territorios que no nos pertenecen, pero ocuparlos creando la capacidad de apariencia como si nos perteneciesen.
No puede parecer, o sea, cuando Pedro Costa hace todo este ejercicio con Vitalina o hace todo ese trabajo, diríamos, no hay allí una... como la historia de pobre, migrante, no sé, sino que hay darle una escena en donde de restituirle la dignidad de una mujer que nunca debió haber perdido su dignidad. O sea, es su historia, no es como la vida es la vida de una resistencia, justamente de todo eso que la ha llevado hasta allí. O pensaba también, por ejemplo, cuando el mismo Rancière analiza la performance giratoria de Foulet, dice que no se trata de una expresión de un tipo, de un movimiento universal de la vida, sino una imagen que genera otras imágenes. O sea, yo creo que también tiene que ver con eso, con una imagen que multiplique las imágenes y que no cierre sus sentidos, porque justamente si tú piensas las imágenes publicitarias o las imágenes de las noticias, lo que intentan es cerrar los sentidos. Es justamente decir, la realidad es esto. Entonces, toda imagen que multiplica los sentidos, pero sin soltarlos tanto para que no haga sentido, esa es la cosa de no pasarse de tensión, sino de regular ese equilibrio. Estaría trabajando, digamos, ahí, sería un movimiento que crea el lugar de la relación expandiéndose a sí mismo, ¿no? O sea, como una expansión que se da gracias a la ensoñación que efectúa y de quien lo ve. O sea, no como una encarnación de algo, sino como la modalidad de un trazo, como una inscripción determinada que no aspira a erigirse una imagen del mundo, sino que en este caso, al menos una producción que es simbólica y que funciona traduciendo, ¿no? Generando ciertas metamorfosis, traduciendo las energías de las ruecas de las fábricas, no representando las ruedas, traduciendo una energía, o los gestos de los empleados o de la central telefónica, pero no repitiendo los movimientos miméticos de los pistones, sino haciendo un desplazamiento ficcional o de metamorfosis, en donde no hay una única traducción, es como tampoco algo que podamos llamar una traducción correcta, no hay una manera de leer aquello, sino modos en que se compone el sentido. Y la idea es cómo multiplicar esos modos en que el sentido se compone e inscribir otros destinos, justo incluso en tareas ordinarias como caminar, cómo se curva un cuerpo, cómo cambia de dirección, cómo sacudir la cabeza, cómo se liberan los brazos, cómo apoyarse, cómo enderezarse, cómo manipular objetos, etc. Entonces, poner juntas cosas que todavía no habían ido juntas. Por eso yo insisto como en esa capacidad de traducir esas equivalencias y sobre todo como una suerte de traductor sin diccionario, porque no es que haya un modo de hacer, sino que justamente, como toda investigación artística, levanta su propia metódica, ¿no? No hay un método que repetir, sino que justamente la investigación artística crea también su propio método. Entonces, en ese sentido, bueno, pienso que esas reflexiones sí que podrían funcionar en esas operaciones. Y pienso al menos en una de tus imágenes, que ahora no la tenemos aquí, que creo que eso está muy presente. Bueno, muchísimas gracias. Un gran aplauso a ustedes por su gran paciencia, su escucha y por siempre acoger de modo tan generoso el interés por estas sesiones. Espero que tengamos muchas más.